Un gusto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidente del Consejo Asesor de la organización Nosotros. Ingeniero, como siempre, un gusto saludarte. Lo mismo, Paco, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes, un saludo a todos los que nos ven y escuchan. Muchas gracias, ingeniero. A ver, platícanos, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué expectativas tienes de esta campaña? Bueno, primero hay que decir que no estamos participando electoralmente en la campaña, esto es ni en favor ni en contra de ningún candidato y de ningún partido. Pero sí nos interesa dar a conocer propuestas, cómo resolver problemas que están afectando la vida de muchísima gente aquí en el país. Esto es la crisis sanitaria, la caída de la economía, el no crecimiento de la economía, la pérdida de empleos, la necesidad de proteger el empleo existente, de superar la precariedad laboral. En fin, quisiéramos que esta campaña fuera, entre otras cosas, una campaña de propuestas por parte de partidos y candidatos, de ideas, de que nos den a conocer los partidos principalmente y quienes están representándolos, qué proyecto de país pretenden desarrollar. Esto es, ¿para qué quieren llegar a ser una mayoría, por ejemplo, en la Cámara de Diputados Federal? ¿Qué agenda legislativa tienen? ¿Qué nos van a proponer? Y queremos que se tome conciencia de que las propuestas son muy importantes, que pueden constituir compromiso entre los candidatos, los partidos y los electores, y que pues no nos basta con la propaganda que hasta hoy hemos escuchado, principalmente diría yo, de los partidos políticos, de que dicen yo soy el bueno y los demás son malos, incapaces, no los apoyes. Bueno, pues no es suficiente. No basta con decir este me gusta o este no me gusta, sino que hace falta que nos digan no solo qué problemas tiene el país, sino cómo pretenden encontrarlos. Los cómo me parece que es muy importante. Y son los que han faltado más. Déjame decirte, ingeniero, faltan 4 meses prácticamente para el proceso electoral del 6 de junio. ¿Cómo ves este proceso? ¿Se entiende que es el más grande? Bueno, porque cada año crece más el país, pero es el más grande y el más importante. Es muy importante, evidentemente, la elección de una nueva Cámara de Diputados. Es importante que se vayan a elegir 15 gobiernos estatales y que haya elecciones pues en prácticamente la totalidad de los estados de la República para elegir congresos locales o para elegir autoridades municipales. Es efectivamente una elección muy grande, muy compleja en su conducción, pero aquí lo que desde mi punto de vista es importante es... por una parte, nosotros trataremos de dar a conocer nuestras propuestas, nuestras ideas con los medios pues reducidos con los que contamos, con entrevistas como esta que hoy nos ofreces o que ofreces a nosotros, el acceso que podamos tener a algunas redes, invitaciones que pues, nos hagan para ir a conversar a distancia o a no distancia, según sea el caso. Así es. A distintas partes. Pero creemos que lo importante es que hubiese un amplio debate y un amplio diálogo también, un amplio diálogo sobre cómo enfrentar los principales problemas del país y, por lo tanto, pues esto nos permitiría tener un voto mejor informado, un voto más razonado, saber por qué votamos o por qué no votamos por alguna propuesta, insistiendo. Nosotros como organización no estará apoyando y mucho menos en contra de ningún candidato y de ningún partido. Entonces, en ese sentido, no seremos partidarios, pero sí estaremos participando en la elección y en su momento, cada uno en lo individual, no como parte de la organización, estaremos dando nuestros votos. Ayer, durante la presentación de esta campaña, la campaña que falta, mencionabas tú el agua y el aceite y te referías a las alianzas específicamente. ¿Cómo ver estas alianzas? ¿Hay sentido de estas alianzas? Hay sentido porque quienes están coaligándose en este caso piensan que la
suma de simpatías será la suma final de los votos que vayan a obtener, lo cual nunca se ha dado en las coaliciones que hemos conocido en el pasado. Por otro lado, yo lo que encuentro son pues muchas contradicciones. Esto es, encuentro que hay en el pasado inmediato posiciones totalmente contradictorias entre quienes ahora resultan aliados. PAN, PRI, PRD. ¿Quién va a prevalecer? ¿Por qué va a prevalecer uno o por qué va a prevalecer otro? O al final de cuentas van a seguir en el conflicto, en la confusión de no saber o no ir a ninguna parte, porque hay cuestiones en las que están en posiciones totalmente confrontadas, totalmente encontradas, el más y el menos. Así es, con esto que me dices, ingeniero, podríamos insistir en que hace falta oposición. No hay oposición. No hay propuestas de ningún lado, Paco, esto es ni de la oposición, ni tampoco de las partes oficiales. Trátense de gobiernos locales, municipales, o incluso yo diría del partido Morena. Yo no conozco una propuesta, por ejemplo, de agenda legislativa si pretenden tener una bancada en el próximo Congreso Federal, o propuestas de agendas locales en los casos en donde se vayan a elegir congresos locales. Esto no lo estamos viendo, ¿no? Déjame recordar el mensaje de ayer. Hubo dos temas más que me llamaron la atención. Uno, hablabas de la incapacidad para enfrentar el problema de la pandemia. Bueno, yo creo que si simplemente revisamos cifras, veremos que en otras partes el número de infectados o el número de fallecidos en relación a los infectados pues es muy superior aquí en México, y lo mismo si lo comparamos con respecto al número de población en general. Aquí estamos pues mucho más arriba en estos casos. Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, tiene medio millón de fallecidos. Nosotros, con 126 millones de habitantes, tenemos la mitad de lo que tiene Estados Unidos. Si esto fuera razonable, pues tendríamos que estar, no sé, a la cuarta parte de lo que tiene Estados Unidos, o una tercera parte, pero no a la mitad. Entonces, no veo que se esté controlando. No sé si ya llegamos al pico más alto, como se dice en esta pandemia, pero lo cierto es que todavía tenemos una alta letalidad y un alto porcentaje de contagios. Así es. Y otro tema que mencionabas y me llamó poderosamente la atención, hablaste de la polarización en nuestro país. Sí, yo creo que en todas las actividades existe o puede haber polarización. Esto es en las corrientes filosóficas, en los partidos políticos que tienen propuestas, pues en muchos casos totalmente opuestas en temas muy importantes, desde luego en las distintas corrientes literarias, en la pintura, en fin, en todo podemos encontrar polarizaciones, pero lo que sería muy grave es que solo viéramos una polarización en torno a personas, que es lo que estamos viendo hasta ahora en la vida política del país, y que esto fuera a recrudecerse, a agudizarse, y que por este crecimiento de la animosidad respecto a ciertas personas o a ciertas actitudes, pues fuéramos incluso a tener situaciones de violencia que en un momento pudieran tornarse incontrolables, lo cual sería sumamente grave para la vida social, política y económica y la vida cotidiana de nuestro país. Oye, ingeniero, dentro de estas polarizaciones podríamos ubicar el tema de Salgado Macedonio. ¿Es una polarización, déjame decirlo así, un sinsentido? No, yo creo que hay, es muy claro, hay quien está pues defendiendo las acciones o las supuestas acciones del candidato a Guerrero, y hay quienes están en una posición contraria, presentando argumentos de por qué no debe ser el candidato. Pero esta es una polarización en torno a un tema, no es en torno a una persona, por más que en torno a la persona se puedan estar
o tendrían que darse los resultados de este debate, si es que en algún momento dado tiene resultados. Pero no creo que esto sea, es decir, a lo que yo me refería, cuando puede darse una polarización intencionada simplemente para causar divisiones más hondas y hacer más aguda la polarización. Ingeniero, como siempre, agradecido. Déjame hacerte, como se dice, correrte una invitación. Arrancamos ya nuestra cobertura especial Voto por México, en la cual iremos teniendo mesas de análisis, entrevistas, vamos, en fin, llegaremos punto a punto de lo que es este proceso electoral y evidentemente el 6 de junio haremos la cobertura. Esperamos contar contigo en diversas oportunidades durante este proceso. Desde luego, Paco, agradezco la invitación anticipada y con mucho gusto estaré con ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas noches. Es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.